los Estados Unidos y su fundación. Aparecerá Dios en las Sagradas Escrituras, este lindo y hermoso país en el que usted y yo estamos habituados, acogidos por parte de Dios. ¿Será que Dios tiene algo diferente a esta gran nación que ha sido potencia, que ha sido económicamente famosa, porque hasta el día de hoy es la moneda que rige a nivel mundial? ¿Cuál será su final en los tiempos que estamos viviendo? No vamos a hablar de política ni vamos a hablar de gobierno, no malinterprete. Nos vamos a ir con la historia y nos vamos a ir con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios de esta gran nación que ha sido bendecida por Dios? Los Estados Unidos y su fundación. ¿Qué dice el Salmo? Abra la Biblia. Salmo 33, 12. ¿Por qué vamos a empezar con este lindo Salmos? Para que usted tenga la mente abierta en la gracia de Dios y pueda asimilar. Porque hoy vamos a hablar, como le repito, de una gran y poderosa nación que hasta el día de hoy lo ha sido y lo es en la actualidad. Dice, ¿está conmigo? Verso 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amado Dios que estás en los cielos, bendito y alabado seas, oh Dios, desde ahora y para siempre. Santificado sea tu nombre, tú que eres un Dios soberano en los cielos y en la tierra, desde el principio hasta el fin de las generaciones de la humanidad. Señor amado, te damos adoración, alabanza y gloria. Danos la gracia, danos la sabiduría, Señor. Danos la guianza con tu Espíritu Santo. Y los acá presentes y reunidos podamos hablar de las grandezas tuyas en Cristo, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, por favor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahí lo vamos a parar. Hermanos, por si usted no tiene conocimiento, historia de este lindo y hermoso país, este país fue fundada en el conocimiento de la palabra de Dios. Fueron hombres y mujeres que tuvieron respeto y temor a Dios, y por ese respeto y temor a Dios que esta gran nación fue fundada en los principios de la palabra de Dios, es que Dios la honró, Dios la exaltó y Dios la bendijo en una forma extraordinaria. Esta gran nación, en los principios que se diseñó, tenía principios básicos morales que prohibían el aborto, prohibían el género de sexo, etcétera, etcétera. Digamos que esto fue ante los ojos de Dios, los primeros padres de la fe de este país, que a Dios le fue agradable su decisión de confiar en Dios y de ser gobernado y dirigido por Dios. Como que no la pueden despertar. Si esto es lindo, estar en este país hermoso, pero ¿cuáles serán los futuros de parte de Dios, o el futuro de parte de Dios para esta gran nación
y sus habitantes que estamos. Desde, oiga, el día, el mes y el año que fue fundada esta linda nación fue el 4 de julio de 1776. Se firmó la Declaración de Independencia de las 13 colonias del Imperio Británico. En otras palabras, este país lo gobernaba otro gobierno, otra nación. Su régimen era bajo el yugo de la Gran Bretaña. Los británicos eran gente que también confiaba en Dios. Pero ¿por qué este gran país se quiere independizar? Todos los países en los que usted y yo tenemos uso de memoria, razón y hemos observado, siempre ha sido un país gobernado por otro, y ha sido muchas veces permitido por Dios. Estados Unidos en nuestra actualidad tiene 249 a 250 años de ser nación independiente. Padre Santo. Eso significa que desde esa fecha ellos pusieron el fundamento de su independencia a Dios como principal en esta nación, en sus gobernantes, en sus líderes políticos y en los habitantes de la tierra de este país. Digamos que en esta fecha de los 250 años, en sí, hermanos, son 250 años en la actualidad. Cuando su servidor se haga ciudadano, me va a ser fácil, hermano. Sí, porque preguntan, pueden hacer estas preguntas de la época de Papá Pitufo y ponemos... Sus fundadores y el propósito de ellos fue, y les llamaron padres fundadores. Un ejemplo, no se los voy a dar todo porque es una gran lista, pero los principales fueron, uno de ellos fue George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, entre otros. Ellos estaban sentados en la cúpula del Senado de esa época, o asamblea, como usted le quiera llamar. Ellos llegaron a un consenso y firmaron el acuerdo de que este gran país iba a ser regido por la palabra de Dios. Y el ser regido por la palabra de Dios implicaba que este país iba a ser dirigido por Dios, administrado por Dios y bendecido por Dios. Cuando se dio esa declaración o se hizo el redactamiento del documento en 1776, inmediatamente del 4 de julio, que fue la independencia, ellos empezaron a planificar, a reunirse y a hablar de los beneficios que debería de tener este país, ser soberano. Eso significa ser independiente, hermano. Usted y yo somos soberanos. ¿Por qué? Porque tomamos nuestras propias decisiones en lo humano. Estoy hablando en lo humano, no lo confunda. Pero en el término cristiano, religioso, tenemos a Dios como soberano de nuestras vidas y nosotros somos sus súbditos. Si hablamos en sentido político, cada país tiene su independencia y su, oigan, se le llama libre albedrío, pero en el sentido que a los 18 años la ley le reconoce como ciudadano de dicho país y usted está obligado a ir a elegir a los políticos y al gobierno. Eso se llegó a ese acuerdo.
La constitución de este país se dio en 1787 y en ese proceso estaban los tres poderes del Estado, que cada país tiene eso: presidente, que es el ejecutivo; legislativo, que es donde están los senadores, los de la cámara baja y cámara alta, etcétera, y estaban los del órgano ¿qué? Judicial. Cuando usted y yo cometemos un error, hay un órgano judicial sobre los jueces de dichas ciudades. Aquí se le llama el noveno circuito, y sobre ellos está otro más fuerte, que solo son, ¿cuántos, hermana Abby? A ver si está aquí. Ojalá persiste. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están los que toman la decisión final? Son 9. En los poderes, la mayoría, hermano, van rigiéndose por la palabra, porque el sistema o el clero judío en la época de Jesús, habían 73 ancianos. Entonces, en la actualidad, casi llegan a eso o más, pero casi están apegados a la palabra de Dios. Aunque en ese año también se dieron cartas de derecho. ¿Qué era eso o qué es eso? La libre expresión sin dañar a otras personas, sin destruir los edificios públicos y privados. Digamos que el ciudadano tiene derecho a manifestarse con cordura y con respeto a los demás. Eso quedó sellado y firmado por estos padres fundadores, que son varios más. Era en 1791. Era una secuencia casi seguida, pero que eso a la larga vinieron a tomar como base, repito, que la palabra de Dios iba a ser el fundamento de esta gran y hermosa y bella nación. Eso trajo, repito, beneficios, y más adelante tal vez podemos tocar cómo está este país por haberle dado la espalda a Dios. Porque a Dios ya lo sacaron de los lugares públicos, a Dios ya lo sacaron de las escuelas, etcétera. Cuando el hombre empezó a darle la espalda a Dios, este gran país también ha venido en bonanza. Y se me vienen las palabras del libro de Daniel, cuando Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, toma las cosas sagradas de Dios, y el dedo de Dios empezó a escribir en la pared y decía: Mene, mene, tekel, uparsin. Y él decía, se quedó pasmado, atónico, sorprendido, etcétera, que ningún sabio de su época hallaba la interpretación de esa escritura del dedo de Dios. ¿Por qué se lo traigo a la luz? Si este hermoso y bello país fue fundado, me imagino que ha sido el único a nivel de toda la tierra donde haya sido los habitantes o gobiernos o países que existen hoy. La mayoría cree en Dios a su manera, pero este país no creyó a la manera de ellos, creyó a la manera de Dios. Esas son las grandes diferencias. Cuando todos los sabios de ese gobierno en la época de Daniel, no hubo nadie que interpretara, Daniel se dio la tarea de ir a Dios a consultar. Cuando un gobierno, un ciudadano, un habitante de X país confía en Dios, sepa que ese hombre, esa nación, esa sociedad será próspera, será bendecida, será guardada de tantos percances, peligros de lo que se levanta en la actualidad. Ellos pusieron, aunque no todos eran cristianos, por si usted no lo sabe, los padres fundadores no todos tenían el credo de la fe cristiana.
Pero eso es lo hermoso, que cuando Dios va a hacer algo, Él une las coyunturas, Él une los pensamientos y lo lleva al mismo deseo de Dios y lo doblega para hacer la voluntad de Él en el corazón de aquellos gobernantes. Y dice, en el sentido bíblico, muchos tenían convicciones morales inspirados en las Escrituras. Fíjese, hermano, que cuando yo empecé a ver la mayoría de los fundadores que elaboraron estas actas, cartas, etcétera, a mí me trajo un bonito recuerdo, porque si usted ve, casi la mayoría del gobierno en sus sermones normales, políticos, digamos, siempre cierran entre comillas o entre paréntesis: Dios bendiga, un ejemplo, a El Salvador. Pero ese dicho puede ser con el alma, con el corazón, o solo por un simple hecho. Este país en el que estamos todavía tienen esa palabra y dice: Dios bendiga a América. Así dice: God is America. God bless America. Digamos, ellos están diciendo: Dios bendiga América, y no es malo, pero tiene que ser del corazón, para que ese gobierno, cuando diga esa palabra, el Dios que lo ve, lo honre, lo exalte, lo guarde, lo proteja y lo bendiga. No solo a él y su gabinete, sino a todos los habitantes de dicho país. Amén. Cuando se da la declaración de la independencia, hermanos, también surgieron los credos o los ciertos derechos que el ser o la institución religiosa iba a tener. Porque en esos derechos, que ya le mencioné uno, el derecho de expresarse con respeto sin dañar edificios públicos y segundas personas, etcétera, también se creó el derecho de la libre religión. Usted y yo tenemos unos derechos en este hermoso país y no los valoramos, no los apreciamos, porque no hemos entendido que el ser miembro de este país es más grande el ser hijo de Dios. Adorar, exaltar, servir a Dios. Una nación que tiene un consejero cristiano es una nación próspera y bendecida por Dios. Entonces, en esos derechos se dio también el dictamen del libre derecho de religión. Si usted ve este país, casi no restringen nada. Aunque son iglesias satánicas que destruyen a la sociedad, ellos le dan la libertad. Porque eso es el derecho que ellos firmaron en esos años que ya le mencioné. Y hasta el día de hoy están vigentes, hermano. Usted está vigente o ya está escamish. ¿Ah? ¿Ustedes están vigentes o están escamish? Oiga, qué bonito. Este lenguaje reconoce la autoridad de Dios como fuente de los derechos humanos sobre un gobierno. Cuando ellos firman en mutuo acuerdo entre todos los que estaban en esa asamblea reunida, ellos llegaron al acuerdo que Dios era el fundador de Estados Unidos de Norteamérica. Aunque este hermoso y bello país ha sido y es potencia a nivel mundial, no aparece 100% registrado en el libro de Dios llamada las Escrituras, la Santa Biblia. ¿Cuál va a ser el final de este gran país? No me lo pregunte a mí, porque yo no tengo la respuesta. El que tiene la respuesta es Dios y su palabra.
estudiar, porque vimos en el Salmo, David decía que aquel gobierno o aquella nación que confiaba en Dios era, ¿qué? Bendita, era bendecida. Usted y yo en Dios somos benditos, benditas, bendecidos, prosperados por Dios. Los principios bíblicos de su fundación se originaron en este bello país. Fue influenciado por la palabra de Dios y la fe, oiga, no idolátrica, no católica, pues, para que entienda, sino que dice que fue influenciada por la palabra de Dios y por la fe de los protestantes. ¿Por qué Dios nos puso en el centro del origen de este país? Porque Dios sabe que usted y yo, en las manos de Dios, somos de grandes utilidades. Somos útiles, somos prósperos, somos... Cuando clamamos a Dios en la prueba, Dios oye y calma la prueba. ¿A dónde se dio estos primeros colonos? Se le llamaban colonos, entre comillas, puritanos. Digamos que estos personajes venían de otras tierras con la fe en el Dios de los cielos. Venían huyendo de países vecinos de este país, de Inglaterra, de Gran Bretaña, etcétera, y entraron a este país como forasteros, como usted y yo. Pero ellos no decayó su fe. Llegaron a este país y empezaron a exaltar a Dios, empezaron a confiar en Dios, empezaron a clamar misericordia para que esta gran nación fuera lo que hoy en día lo es, con la gracia y la protección de Dios. ¿En qué siglo se dio? En el siglo XVII. Estos primeros colonos cristianos llegaron buscando libertad religiosa, porque ellos eran perseguidos en sus países por proclamar la fe que usted y yo hoy tenemos con libertad. Somos libres para adorar a Dios, somos libres para servir, somos libres para buscar y ser mejores creyentes, y muchos no lo valoran. Y era Dios que no vaya a cambiar eso que hoy estamos enseñando. Porque si a usted hoy le cuesta congregarse, le cuesta ser mejor creyente, le cuesta ser un mejor adorador, ¿qué será en tiempos de persecución, en tiempos de tribulación, en tiempos de prueba? ¿Qué será? No se ha preguntado, pero ¿qué será? Pero estos colonos venían por libertad religiosa, para que la fe de ellos tuviera fundamento, y lo lograron a través de la perseverancia, a través de la oración, a través de confiar en Dios. Y aparecieron estos personajes, hicieron el edicto, dieron las cartas de libertades, los derechos de cada ciudadano, y ahí está lo hermoso. Y yo quiero que vea usted lo que el rey Salomón reafirma de lo que yo le estoy enseñando. Por eso le digo, Estados Unidos no aparece en la palabra literalmente, pero simbólicamente sí se ven las acciones. Por si usted no lo sabe, históricamente es el único país que da el 100% de apoyo a Israel como nación. Y este libro dice que el que bendice a su pueblo Israel, Dios está de su lado y Dios lo bendice. Por eso es que usted y yo, en la gracia de Cristo, somos bendecidos. Y podemos orar por nuestro gobierno en que sean malvados. La Biblia nos ordena que sí. Dios nos ordena a no odiar, sino a amar y a interceder por ellos. Oiga lo que dice Proverbios, el rey Salomón, 14:34. Esto
estos primeros colonos, hermanos, el deseo del corazón de ellos era fundar una nación bajo el favor de Dios. Y lo lograron, hermano. Dejaron legado, dejaron historia. ¿Ya lo tiene? La justicia engrandece a la nación. Espérese ahí. Si usted no lo sabe, este país antes fue más justo que hoy en día. Cuando una nación es justa para ejecutar juicios o acciones o decisiones, está Dios de su lado. Cuando una nación es injusta y hace juicios generales sobre todas las cosas, a Dios no le agrada y Dios lo ve como pecado. Pero antes esta gran nación en todo era 100% justa, con pobres y no pobres, con ricos y no ricos. Digamos que ellos veían a toda la mayoría de la humanidad, aunque hubo una persecución en esta época por la gente de color. Hoy es al revés. Hoy están felices y hoy son los latinos. Entonces todo cambia. ¿Pero por qué? Dios lo ha permitido. Usted no lo sabe. Yo sí lo sé. Porque el hombre, si no es perseguido, y la mujer, si no es perseguida, no se refugia en Dios, no confía en Dios, no clama misericordia al Dios de los cielos. Entonces la persecución nos trae al conocimiento quién es Dios en nuestra vida y confiar plenamente en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando un ciudadano actúa con justicia, Dios está de su lado. Cuando un ciudadano actúa con maldad, con deseo de hacer daño a alguien, es pecado y Dios se aparta de ello. Que Dios ayude a esta gran nación de Estados Unidos, de Norteamérica. Que Dios ayude a los ciudadanos de estos 50 estados. Que Dios los haga recapacitar y los traiga de nuevo al fundamento del temor de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Y oye, ¿qué más dice? Mas el pecado es afrenta a las naciones. ¿Por qué le digo de esto? Aquí está hablando este gran país que fue fundado en la palabra de Dios. Antes actuaba con justicia en todas las áreas. Hoy han permitido leyes inmorales que permiten al ciudadano hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Y qué dice Dios? Subrayelo, es pecado. Y por esa clase de leyes inmorales aprobadas por los legisladores modernos de hoy en día han traído juicio de Dios para los habitantes de esta nación. Me enfoco en esta nación porque si nos vamos a ir a todo el mundo está igual o peor quizás. Porque en Europa, hermano, hay ciudades que día y noche andan desnudos como Dios los trajo al mundo. Y para ellos no es pecado, no es inmoralidad. Para Dios es inmoralidad. Es pecado abominable a los ojos de Dios. Y si vamos a ver las naciones que permiten todo eso hoy en día, que han dejado a Dios a un lado, véanlos cómo viven. En lo que usted se prepara, Mateo 5:14, acuérdese que el anhelo de estos colonos puritanos era que una nación se levantara en los fundamentos y los regímenes de Dios a través de su palabra. Lo lograron. Lástima que los padres modernos no sostuvieron los principios originales que los fundadores hicieron para esta gran nación. Y eso ha traído ese gran juicio. ¿Ya lo tiene Mateo 14, 5:14? ¿Qué dice?
Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Gloria a Dios. Oiga, ¿qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué le dijo Dios a esta gran nación, Estados Unidos de Norteamérica, en 1776? Ustedes serán la luz de las naciones de la tierra, porque de ustedes saldrán hombres predicadores de mi palabra. Hermanos amados, en los 80 y 90 este país mandó misioneros habidos y por haber a las diferentes naciones como la luz que alumbraba a los hombres que estaban en pecado. Pero no lo valoraron, porque en el día de hoy no han valorado lo que Dios hizo con ellos. Hoy predicadores de gran cobertura y gran unción de la gloria de Dios ya no lo hay. Solo hay fanatismo, solo hay ilusionismo. Ya no se vive el evangelio puro, el evangelio santo, el evangelio que cambia una nación, que cambia el corazón de una ciudad, que cambia el corazón de un hombre destruido por el pecado y la maldad. Pero todavía hay hombres que hagamos la diferencia. Todavía hay una iglesia que hagamos la diferencia. Que el Espíritu de Dios se mueva y llegue hasta los tentáculos del gobierno y le redarguye el corazón y los haga volverse a la luz de la palabra del evangelio de Cristo. Ese es su anhelo. Entonces hagamos la diferencia. Sí, aunque este país no valoró lo de sus fundadores, sus padres fundadores, Estados Unidos va declinando poco a poco. Entonces, ¿por qué? Porque se introdujo la inmoralidad entre los ciudadanos. Por el que me gusta, oiga como dice, hoy lo voy a leer yo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que dice asentada, que es asentada, que tiene bases, que tiene fundamentos, que tiene raíces, que tiene su gobierno. Esa ciudad que está bien fundada en la palabra de Dios, sobre el temor de Dios, esa ciudad o esa nación no será derribada, no será destruida, sino que permanecerá fuerte. Habitante de todo Estados Unidos y el mundo entero, es tiempo que nos levantemos y seamos la luz de Dios en esta tierra, porque Dios de algo grande, de algo difícil, de una tribulación, una catástrofe, pueda estar guardando a esta gran nación. ¿Por qué? Porque el que confía en Dios, Dios será su pastor. De algo lo está guardando Dios a esta gran nación. Usted va a decir, pero es malvada. Todos son malvados. El que se aparta de Dios, todos son malvados. No podemos solo juzgar a una nación o a un gobierno. Todos hemos, Romanos 3:23, se lo voy a dar con la palabra, porque este tema es muy delicado, hermano. El tema es muy delicado y no todos tienen el carácter para hablar de esto, porque es muy delicado. Los gobiernos son intocables en la actualidad, pero Dios, Daniel 2:21 dice que Él pone reyes y quita reyes. Dios pone reyes y quita reyes. Pero ahí es donde Dios quiere que esta gran nación se vuelva al Señor. Su desarrollo histórico y divino, hermano, trajo bendición sobre cada habitante. Durante más de 2 siglos, usted entiende la palabra siglo, ¿cuántos años son? 20 años. ¿O no va? 200 años. Durante 200 años se ha luchado para que se permanezca en la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Que el hombre respete a la mujer y que la mujer respete al hombre, y que el matrimonio del mismo sexo es improbable o
no es aprobado por Dios. Pero 202 siglos han luchado esta gran nación por sostener las leyes morales que sus fundadores firmaron. Hoy hay asociaciones y hay organizaciones que luchan para que la mujer embarazada dé aborto y aborte ese niño porque no lo desea, porque no lo quiere. Oiga, qué terrible el odio que el diablo ha puesto en esta mujer. Si Dios se lo dio, es porque va a ser un gran líder, es porque va a ser una gran sierva, es porque va a ser un gran ministro, una gran adoradora del Dios de los cielos, y en la sociedad será una gran enfermera, un gran arquitecto, etcétera, etcétera. Pero aquí hay organizaciones que luchan para que se afirmen los abortos. Y eso, hermano, en ese tratado también firmaron el dar vida. El dar vida. Se me ha olvidado la palabra en inglés. ¿Cómo se llama ¿Cómo llama? ¿Cómo llama para que no aborten? Ahí está en los fundamentos. Se me ha escapado. Eso, pro vida, pro life. Pro life. Gracias, sierva. Hay ese decreto firmado que nadie podía hacer un aborto porque hay que dar vida. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que Él era un Dios que daba vida y que no daba muerte. No, nuestro Dios da vida, nos rescató de la muerte, sí, pero ahora tenemos vida y vida en abundancia. Esos fueron los fundamentos desde el principio de esta gran nación: proteger la vida del recién nacido. Hoy hay organizaciones, repito, que están en contra de la vida, pero que el Señor ayude a estos líderes, que el Señor ayude a estas organizaciones que se unen para que se sigan dando abortos. Hoy, hermano, qué terrible cuando una nación dijo Cristo en Mateo 5:14, cuando esa nación confía en Dios, ese será como monte fuerte, como monte establecido, próspero y bendecido. Cuando se aprueban leyes inmorales de dar aborto, etcétera, provocan los juicios de Dios a esa ciudad y a esa nación. Pero para eso está la iglesia, para que oremos. 2 siglos este país fue una gran nación. Oiga, fue una gran nación. ¿Qué ha pasado con los otros siglos? Con los 50 años después de 200 años, este país ha venido en declinación, poco a poco. Pero todavía Cristo no ha venido por la iglesia. Todavía Cristo no ha venido por la iglesia. Todavía Dios puede hacer algo por esta gran nación. Que los creyentes que tenemos la luz de Cristo, el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, nos levante como atalayas vivos, y el Espíritu de Dios se mueva a favor de los que no conocen a Dios y los traiga al arrepentimiento. Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí. Amén. Esta gran nación 200 años atrás fue bendecida materialmente y prosperada económicamente. Yo me acuerdo que este gran país antes a ningún país le debía. Fíjese lo que le estoy diciendo. Históricamente nunca le debía a ninguna nación. Todas las naciones le debían a ella. Pero hoy, históricamente, los datos que repuntan es que este país ya le debe a otros países lo que nunca debía. ¿Por qué? Cuando se alejan de Dios, todo va de mal en peor. Este gran país, hermano, ha sido y será, oiga lo que sostengo, ha sido y será influyente globalmente. Cuando este país habla, las naciones demás tiemblan.
Es terrible. Todas las naciones tiemblan cuando este país habla. Y pueden decir, pero es que están en el occidente y nosotros estamos en el oriente. Cuando este país habla y se levanta, todos tiemblan. ¿Quién ha hecho eso que tiemblen las naciones? Dios. Para hacerle ver a este gobierno, a esta gran nación y a las naciones vecinas, que el hombre que confía en Dios, Dios peleará a favor de esa gran nación. Ha sido líder en todas las áreas, política y militarmente. ¿A dónde no tiene soldados este gran país? En todos los confines de la tierra. ¿A dónde no tiene base? En todas las partes del mundo. ¿Por qué se lo tengo que decir? Porque estamos hablando de esta gran nación, donde usted y yo somos parte, ciudadanos de este gran país, hermano, en el cual el Dios de los cielos nos ha prosperado, nos ha bendecido en todas las áreas. Hoy es tiempo de que nos levantemos como hombres de Dios. Oiga la palabra que yo voy a usar como instrumentos en las manos de Dios. ¿Usted quiere ser instrumento? ¿Ah? Ustedes hermanitas, hermanitos, vaya pues, ¿qué? Oiga, cuando le digo instrumento en las manos de Dios, porque yo me acuerdo en los 70, 80, cuando llegó el primer misionero estadounidense a mi país, El Salvador, a pedrada los agarraban, porque allá el régimen era la idolatría, el catolicismo, hermano, y le habían enseñado los sacerdotes el odio hacia la otra religión, hacia otra fe. Mas ellos saben que usted y yo tenemos la fe verdadera, tenemos la relación personal con Dios. No le voy a decir religión, porque usted y yo no tenemos religión. Religión tenemos relación personal con el autor de la vida. Pero cuando llegó estos misioneros americanos a mi país a predicar el evangelio de la salvación, ellos eran perseguidos, hermano, golpeados, apedreados, pero no tuvieron miedo. Eso era esta gran nación 2 siglos atrás. Hoy los que van de aquí para otros países van por dinero, hermano, pero que Dios nos ayude. Oiga lo que dice la palabra de Dios. 28, examínenlo si estará hablando de este país o no. Versos 2 y 3. 28, 1 y 2 mejor. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, oiga, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿De qué? Sobre todas las naciones. ¿De qué? ¿No ha hecho eso Dios con este país? Pero ¿por qué lo exaltó en todas las naciones de la tierra como lo ha exaltado y lo ha sostenido hoy? Porque fue fundado en su palabra. Y los primeros puritanos eran hombres y mujeres que hacían la diferencia en la sociedad de su época. Y los primeros padres fundadores eran hombres que exaltaban a Dios en todas las esferas de la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los exaltó, los puso en alto. Lo duro es que los que estamos en el siglo XVIII, XIX, XX y XXI, que es el actual, hemos deshonrado a Dios. Hemos defraudado a Dios. Hemos agarrado caminos torcidos, chuecos, y nos hemos rebelado contra Dios por nuestras acciones inmorales. Pero oiga lo que le dice Dios a esta gran nación: te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuál es el requisito? Guardar su palabra.
sostener sus mandamientos hasta el día de hoy. Dice el 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, oiga, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Digamos que el requisito es oír la voz de Dios. Y esta nación, hermano, porque no estamos hablando de gobierno o de política, cuando ellos se vuelvan a oír la voz de Dios de nuevo, serán de nuevo exaltados por Dios. Serán de nuevo exaltados por Dios, porque el que oye a Dios es sabio. Muchos cristianos vieron el éxito inicial de este país. Usted y yo no lo vivimos porque no habíamos quizás ni nacido, hermano. Yo soy del 70, pero no estábamos en este hermoso país. Pero ponga a imaginar los que tuvieron la dicha de disfrutar esos manjares de parte de Dios, la bendición, la prosperidad en el campo, en el fruto del vientre de la mujer. Me imagino que era una bendición tras bendición, hermano. Se regocijaban los habitantes de esa época porque veían la gloria de Dios en todas las áreas de su vida. Cuando Estados Unidos estaba bajo el régimen de la voluntad de Dios, era una nación bendecida porque honraban a Dios con sus acciones, porque tenían tres cosas básicas: principios bíblicos. A mí me han contado, como le digo, yo no estuve en esa época, pero cuando yo vine a este país todavía se hablaba de Dios en las escuelas. Hoy se prohíbe hablar de Dios, pero sí se tiene el libro de Harry Potter, un principiante, brujo satánico. Eso le enseñan a tus hijos en las escuelas. Pero antes era básico en las escuelas hablarles que Dios existía, que Dios era creador de los cielos y la tierra. Qué lindo fuera que se volviera esta gran nación en las escuelas y en los lugares públicos y privados, que hablen con libertad del Dios que hasta el día de hoy los ha sostenido y los va a seguir sosteniendo. ¿Hasta dónde va a llegar la cobertura y el respaldo de Dios? Solo Dios lo sabe, si ellos se vuelven a Dios. Ay, pastor, entonces, ¿para qué está predicando? Vea lo que pasó con Nínive, hombre, no se enoje conmigo. Aleluya. Capítulo 3 de Jonás. Sí, amén. Dios había determinado acabar con toda esa ciudad de Nínive porque eran depravados, inmorales, pecadores de todo. Si Dios había declarado destruirlos, mucho tiempo, ¿por qué se volvió misericordioso y nos perdonó? Porque Dios no es como los hombres. ¿Se acuerdan de ese tema que predicamos? Que Dios no es como los hombres. Es diferente actuar a nuestra vida. Entonces, cuando Dios vio que Jonás decía: Nínive, habitantes de Nínive, habitantes de Nínive, en 40 días, si no se arrepienten, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, va a destruir a toda la tierra y a todos los habitantes. Puedo imaginar que Dios diera un decreto divino y le dijera a todos los predicadores que son creyentes y digan: levántense y prediquen, y digan que de aquí a tantos días Estados Unidos será visitado y destruido por Dios. Ay, si el Espíritu de Dios viene sobre los gobiernos, sobre los políticos, sobre los hombres y mujeres poderosos de este país, los redarguye, se arrepienten y enseñan que todos de la ciudad se conviertan al Dios de los cielos, Dios se va a volver a misericordia como lo hizo con Nínive. ¿Eso anhela usted? ¿O desea lo peor para este país? No podemos desear lo peor, porque aquí estamos viviendo. Y si Dios va a venir y hace juicio, a nosotros también nos va a arrastrar. ¿Por qué?
Porque estamos con corazones odiosos. Pero puedo imaginar que dijera Dios, como le dijo a Jonás: ve a Nínive y dile que se arrepientan, porque si no lo hacen en 40 días los acabo. Puedo imaginar que hoy en día levantar ese edicto Dios a este país o a otra nación. Eso sería lindo, hermano, porque fuéramos trompeta de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Jehová el Señor dice: arrepentido y convertido, para que el juicio que viene sea quitado de vosotros. Eso sería maravilloso, hermano. Entonces, ¿a dónde habla de esta gran nación de nuevo? Mire las palabras del profeta llorón Jeremías, capítulo 18, verso 7 en adelante. En un instante, oiga lo que puede pasar: hablaré contra pueblos y contra reinos. Cuando está hablando contra reinos, está hablando de naciones, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos, oiga qué lindo, se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré, dice Dios. Como diciendo, voy a reflexionar, les voy a dar una oportunidad. Ese es el Dios que yo te presento. Un Dios que hace misericordia del agraviado, del estorbado, del caído, y que le cree y se levanta de nuevo. Dios lo recibe y lo perdona. Eso dice Dios: en un instante yo haré con las naciones y los reinos, dice. Mire qué terrible. Voy a hacer con esto, lo voy a arrancar, como diciendo, lo voy a exterminar, lo voy a derribar y lo voy a destruir. Pero si este pueblo, dice, se convirtiera en su maldad con la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, oiga, para Dios, hermano, no necesita tener 10 años para cambiar. No, Dios no necesita que el hombre le crea el mínimo. Que el hombre se arrepienta y que los gobiernos le crean y se arrepientan. En segundo, Él entra y transforma esa nación. Por eso que ahí dice: en un instante, en segundo, de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hicieran lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que habría determinado hacerles y enseñar. Si esa nación hiciera para bien, se apartará de mí. Si también me arrepentiré del bien que había pensado hacerle. Digamos que Dios, como diciendo: bueno, ¿qué piensas hacer? ¿Quieres seguir con tus leyes inmorales? ¿Quieres seguir con tu rebeldía contra mí? ¿Quieres seguir rebelándote en acciones de pecado, etcétera? Mira, hermano, porque este país es lindo, porque tenemos libertad de religión. En Texas, un ejemplo, hasta levantaron una estatua del Satanás, hermano. No sé si usted la vio, eso fue notorio, hermano. Donde pusieron el macho cabrío sentado, hermano, donde estaba un niño a la par de él. ¿Qué estaban diciendo esos gobernantes de esa ciudad? Que el príncipe de este mundo es el que tiene que gobernar los hijos. No, que el Señor reprenda al diablo, porque mi casa y yo somos propiedad de Dios. Mi casa y yo somos siervos y siervas del Señor de señores. Claro, cada persona es libre de tomar decisiones. Eso no es soberanía en sí, en lo humano. Pero esa soberanía tiene límites, mas la soberanía de Dios no tiene límites. Aparece este gran país aquí, sí, porque creció, se fundó en los principios básicos de la palabra. Y la desecharon, la arrancaron, la destruyeron. Hoy se está queriendo de nuevo levantar esos principios y es saludable.
pero yo no le puedo afirmar si esto va a persistir o seguir, porque el hombre es vulnerable. Hoy pienso una cosa y mañana otra, pero el Dios que yo predico, él dice en Hebreos 13:8 que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dice Malaquías capítulo 3 verso 1 que Dios es inmutable, él no hay poder, él no cambia, él es el mismo. Si él ha sostenido cuidarte y te mantienes en la palabra, te va a cuidar. Pero si has hecho lo malo contra Dios, ten cuidado, porque en segundo Dios te puede acabar, Dios te puede derribar, Dios te puede destruir, aunque el deseo de Dios es que te vuelvas a él para que haga de ti misericordia. Hermoso es Dios. Todo esto que hemos tocado, anótelo, se llama declive moral de esta gran nación. Y no solo esta, las demás están peores quizás. Se llama declive moral, que significa rebelarse contra el Dios de los cielos. Y hoy vamos a ver la perspectiva sobre este destino de este país. Ahí va a estar lo sabroso. Si ellos no se vuelven a Dios y no se mantienen en el temor de Dios, hermanos amados y habitantes de este gran hermoso país, puede desaparecer en segundo esta nación. Puede desaparecer esta gran nación en segundo. En la Biblia hay naciones que desaparecieron. ¿Por qué? Por su rebeldía y su pecado. En lo que usted busca, Daniel capítulo 2, verso 21, ya lo dijimos, pero quiero que usted lo busque. Estados Unidos no aparece directamente en las profecías de su palabra. Su destino sigue las leyes espirituales. Oiga cómo se le llama este sistema que sigue este país, las leyes espirituales universales. ¿Qué significa eso? Todo gobierno cree en un ser supremo. Unos en el Dios verdadero, otros en el príncipe de este mundo, etcétera. Pero ellos tienen una ley espiritual universal. Eso no le garantiza la protección y la seguridad y la bendición de Dios. Porque si ellos se alejan, Dios se va a apartar. ¿Por qué? Por el pecado, por las leyes inmorales. No me duerman, hermanitos, está tempranito, hemos avanzado, ya lo tienen. Vamos a ver la aplicación sobre este país y muchas naciones más. Dios levanta y derriba reinos. ¿Lo cree usted o no? Sí. Si vamos a hablar del reino, que es la iglesia, porque la iglesia tiene un gobierno, que está el pastor, el copastor, los ancianos, los líderes que son diáconos, diaconisas, y el pueblo en general. Oiga cómo está, diseñó Dios el gobierno de la iglesia. Lo mismo tiene un gobierno terrenal, gobierno, vicepresidente y sus servidores que son ministros, etcétera, y los súbditos que son los más de abajo, que son los que están como gobernadores, etcétera. Digamos que Dios es un Dios perfecto y ordenado. Entonces, Él muda los tiempos, dice Daniel, y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Tenía razón Daniel 2:21? Sí. Cuando Dios ve que un gobierno ya se declinó totalmente y está corrompido, oiga lo que hace Dios. Él lo puede hacer directamente, pero póngame atención por favor. ¿Por qué no lo hace directamente? Sino que levanta a otro líder más fuerte y lo va a atacar, lo va a borbandear, lo va a acercar, le va a hacer emboscada
arrancadas, para que poco a poco ese personaje no haya escapatoria. Dios siempre va a usar a otro más fuerte. Repito, Él lo puede hacer directamente, pero ha dejado a los hombres a ver hasta dónde llegan. Si hablamos de los 5 imperios que han existido, los medos, los persas, babilónicos, no vamos a estar, pero aquí nos quedamos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Estados Unidos fue levantado por Dios. ¿Está aquí? Los habitantes de los 50 estados de este hermoso país fueron exaltados grandemente por el Dios de los cielos. Pero el Dios que los exaltó esperaba que ellos se mantuvieran en temor, en reverencia, en adoración, en servicio a Él. Pero Dios lo contrario, le dio la espalda. Amén. Dios exaltó a esta gran nación. ¿Puede caer? Si se aparta, sí. Ya lo vimos, Daniel 2:21. Si Estados Unidos se corrompe más de lo que se ha corrompido y se aparta de Dios totalmente, va a caer este gran país en el que estamos, mis amados amigos y hermanos. ¿Es duro decirlo? Sí, es duro, porque en su palabra lo estamos viendo, que la nación que se aparta es arrancada en segundos. ¿A dónde lo dice? Proverbios 14:34. La justicia exalta a una nación, la injusticia derriba a una nación, porque Dios se aparta. ¿Está ahí conmigo? La justicia engrandece a la nación, dijo Salomón el rey, mas el pecado es afrenta de la nación. ¿No ha cometido pecado este gran país y las demás naciones? Sí. Y porque le repito, este país, Estados Unidos de Norteamérica, en las profecías de Dios no aparece. ¿Por qué la está utilizando Dios en una forma grande, en gran manera, para glorificar y cumplir las profecías? Un propósito tiene Dios con esta nación. Así de sencillo. Mientras haya fe y justicia, habrá bendición. El pecado trae decadencia a un gobierno. ¿A dónde lo dijo? Un versículo que yo se lo repito en cada prédica porque me gusta. Isaías 5:20. Oiga lo que dice. Quiero que una hermana me lo lea aquí con voz de trueno, hermano. Pero ojea rápido porque el tiempo avanza y hemos avanzado bastante, hermano. ¿Ya lo tiene? 5:20. Oiga, qué lindo, gracias, hija. Oiga lo que Isaías veía a una nación que le daba la espalda a Dios por el pecado. El hombre tuerce lo de Dios a su beneficio, y cuando no le gusta dice: no, eso no es de Dios, aquí no está. Oiga lo que dice a esos pervertidos: ay de lo que a lo malo dice bueno, hay una coma, y a lo bueno malo, que hacen de la luz de la palabra tinieblas, y de las tinieblas, que es pecado, hacen luz. Dígale a un pecador: deje de pecar, se enoja porque es tiniebla. Dígale a un pecador: anda conforme al corazón de Dios, porque es luz, la rechazan. Entonces, ¿qué hacen estos pervertidos? Que ponen lo amargo, que es el placer, por dulce, y lo dulce, que es su palabra, lo ponen por amargo. No, a mí no me hables de Dios, porque no tengo tiempo para Dios. Pero sí tengo tiempo para ir a un nightclub. Sí tengo tiempo para tener 2 amantes. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque el pecado, tarde o temprano, Dios le va a pedir cuenta.
Dios, el arrepentimiento a esta gran nación y a las demás naciones es la solución para su restauración. El arrepentimiento es la solución a su restauración de parte de Dios. ¿A dónde lo dice Dios? Con Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuál tierra está hablando Dios? En la que estamos habituando o viviendo. ¿Qué traerá Dios cuando vea una nación arrepentida? Sanará, perdonará y restaurará la tierra. Va a bendecir a ese país Dios. Dios aún puede sanar nuestra tierra. Sí lo puede hacer. ¿Cuál es el papel que usted y yo estamos haciendo hoy en día? Eso me gusta. ¿Cuál es el papel que usted y yo estamos haciendo como creyentes en este país de Estados Unidos? ¿Cuál es ese rol? Ay, hermano, a mí no me diga que vaya a ese lugar porque me van a aborrecer. Si te aborrecen por la luz, regocíjate. Pero si te aborrecen porque andas como ellos en tinieblas, arrepiéntete. ¿A dónde lo dijo el apóstol Pablo? En medio del cambio que este gran país ha tenido de sus orígenes, que fue fundado en la palabra, la iglesia tiene una misión profética. Tenemos un llamado, pues, que tenemos que ir a predicar. No, vete de aquí, si no te vas. Mire, hay un lugar, le voy a poner un ejemplo, Mississippi o Missouri, para que entiendan. Ahí cuando usted anda predicando, tiran de todo, hermano. La iglesia se puede sujetar cuando usted hay el régimen difíciles para que el evangelio prospere. A mí me han enseñado que no, y me lo ha enseñado Dios. Y si por eso me van a arrastrar, y si por eso me van a perseguir, y si por eso me van a matar, gloria a Dios, que le venga que mate. Pero la verdad de Dios no se puede detener por ningún gobierno de la tierra, porque Dios es sobre todos ellos. ¿Sí o no? ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesto? Pero que fuera verdad, como ah, no, ahí no. No, en vez somos buenos solo para gritar. En la acción, ¿a dónde estamos? Oiga las palabras de este hombre Pablo. Capítulo 4 de 2 Timoteo, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, reprende. Oiga, lo que hace la palabra, redarguye al pecador y lo convence que es pecador. Y después, ¿qué hace la palabra? Lo reprende, lo confronta con la verdad de Dios. Lo exhorta para que se despoje totalmente del pecado, con toda paciencia y doctrina, dice Pablo. Digamos que la iglesia tiene una misión profética, que tenemos un compromiso y un llamado ante Dios, ante esta gran nación en la que nos ha instalado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Interceder por la nación en la que está. Si usted ora lo contrario y dice, ay, que maten a este hombre, que maten a esta mujer, esa oración Dios no la oye. Porque Dios es justo y hace justicia al que se arrepiente. ¡Gloria a Dios! La iglesia tiene que interceder por sus gobiernos. ¿Quién lo hizo primero? Vea lo que hizo Ezequiel. Búsquelo. 22:30, Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es vallado? Que se levante en oración y pida con cobertura, protección, cuidado de parte de Dios.
Oiga, que hiciera vallado y que se pusiere en la brecha. Usted y yo estamos en la brecha. Llévese esto al 4x1. Predica, Dios me da miedo. No te tengo miedo, Frank. Y temblando y no predica. Somos cobardes como iglesia. Hemos dejado el llamado de Dios de ir a las naciones, de ir a las calles con el mensaje restaurador de Jesucristo. Ese es el llamado que tenemos. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hace? Como iglesia. Oiga lo que dice: ponte en la brecha. ¿Qué brecha? Al frente. Pues muchas veces nosotros parecemos gallinas y estamos detrás como colas. ¿Cuántos coludos hay aquí? ¿Cuántas coludas hay acá? ¿Me entiende? Oiga, ¿qué le dice Dios a Ezequiel? Levántate, ponte como vallado y ponte en la brecha delante de ellos, hombre. Intercede por el rey de ellos. Mire, Ezequiel le tocó vivir tiempos difíciles, hermano. Hermano, vamos a ir, lo voy a dejar hablar. ¿Y qué dice Dios? Levanta vallado delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Digamos que cuando hay 2, 3 o más, Señor, cambia el corazón del presidente. Señor, cambia el corazón del ciudadano. Señor, quite el rencor, quite el resentimiento, quite el odio. Señor, manifiéstate, revélate, por favor, Señor. Haz lo que sea diferente, Padre. Muévase a misericordia, Dios. Dios va a oír y Dios va a accionar y va a actuar. Alabado sea Dios. Pero no lo hace. Si usted me dice que lo hace, yo no le voy a creer. Porque ni por usted ora, mucho menos va a orar por los demás. Y allí como iglesia, ese llamado que tenemos de Dios, estamos actuando mal y estamos pecando. En tiempos difíciles, como intercedores por la nación, tenemos que mantener nuestra fe en medio de las pruebas. O yo, como dije, mantener nuestra fe en medio de la prueba. ¿A dónde lo dice Dios? A través de Pablo. Pablo, capítulo 2 de Filipenses, verso 15. Ya vamos a terminar, 40 minutos y nos vamos. Pastor, tengo que ir a ver a mi mujer. ¿Y por qué no la trajiste, pues? Bendito Dios. Ya lo tiene. Ya como busque la Biblia. Ahí está como cotorro. Dice el 15: para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio, oiga, de una generación maligna y perversa. Hermano, Dios ya sabe que estamos viviendo tiempos de apostasía. Dios ya sabe que estamos viviendo en una generación depravada, de hombres con hombres, de mujer con mujer, de sexo con animales. Que el Señor reprenda al diablo y traiga arrepentimiento a estos perversos. Dios ya no sabe que estamos en medio de una generación perversa, hermano. Pero ¿por qué nos llama que seamos irreprensibles? Un hombre y una mujer irreprensible es intachable. ¿Seremos eso como iglesia? ¿Me entienden? Entonces, Dios ya no sabe que esta generación en la que nos tocó vivir es depravada, hermano. ¿Por qué? Porque son los tiempos últimos del periodo de la gracia, y el cual, por medio de la cual resplandecéis, dice Pablo, que seamos luz pues en medio de ellos, que no se contamine usted con ellos. Si de repente usted ve a uno con los manitos y usted quiere, aquí hay muchos que agarran bien raro, le agarran por la tuya. ¿Y de quién son esas botas? A su nombre.
viene peleando por unos caites viejos. Dale bien esas palmas a Jesús. Esas no son para mí, son para el que está en medio de nosotros, para el príncipe de los pastores, para el rey de los reyes. A él sea la gloria, iglesia. También Dios llama a ser ejemplos en santidad como iglesia, hermano. Que seamos esperanza viva para los demás que no tienen esperanza. Que somos eso. Debemos de ser. Oiga lo que dijo Jesús. Estas son palabras del maestro. ¿De dónde venimos? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué parece Lucifer? A su nombre. Bendito sea Dios. Dele la gloria, dele la gloria. A los que están en las redes sociales, estire sus orejitas. Si hay algo chueco en usted, arrepiéntase para que el Dios de los cielos tenga de usted misericordia y lo guarde del juicio que viene a las naciones. Y a los que estamos dentro de la iglesia, de igual manera. No tener dos personalidades, dos caras, pues. Aquí aparentamos gozo y alegría y ya somos cara de amargados. Vosotros sois, dijo Jesús de nuevo, la luz del mundo. Una ciudad asentada. Ya va a entender por qué le incorporamos otro versículo. Asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre lo alto en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, pongan atención en ese versículo, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean, ¿qué? ¿Cierto? No han buscado la Biblia, quizás. Para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué le está diciendo Dios? Una nación que sostiene los principios básicos de la palabra es una nación que no va a ser derribada por nada ni por nadie. Porque si el fundamento es Dios, Dios sabrá defender la causa de ese pueblo y de esa gran nación donde está su pueblo. Póngase sus pies. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase en sus pies paraditos. ¿Cuál será el final de esta gran nación? Ya lo estamos viendo poco a poco con la palabra. La deslealtad a Dios. La infidelidad a Dios. Porque, repito, aquí hay libre decisiones en todo. Uno dice, no, queremos esta clase de gobierno, queremos esta clase de líder, porque está con esto y lo otro. Mire, hermano, eso era tan terrible con nuestro gobierno pasado. Sí protegía a la mayoría de inmigrantes, mi respeto, pero tenían unas leyes secretas, inmorales, terribles. Puedo imaginar que a los niños, a los 5 añitos, están enseñando ya que son mujercitas. Tenían una mente bien corrompida, bien depravada. Usted va a decir, pero pastor, hoy nos están persiguiendo. Usted no se preocupe, que los que están en las manos de Dios, nadie los puede arrebatar. Y Dios sabe cuidar nuestra entrada y salida. Pero seamos ejemplo en santidad. Si hacemos eso, Dios va a estar con nosotros, hermano. Entonces, sí, hay una balanza que unos se inclinan a esto y otros se inclinan al otro. Y ahí donde la iglesia juega un rol muy importante. ¿Cuál es el rol que usted y yo tenemos que hacer en esos momentos que la balanza se vuelve para acá y la otra para acá? Ser neutrales. Oiga, ser neutrales en la gracia que es Cristo el Señor. Mantenernos fieles a esa palabra, a ese Dios. Pero yo alabo a Dios por muchas cosas. Yo no sé si usted lo alaba. Ore conmigo, por favor.
Ore conmigo. Padre, yo presento esta gran nación, a su gobierno, sus líderes, a cada habitante, Señor, a cada uno de nosotros. ¿Cuál será el final de esta gran nación? Hoy es como pilar y lumbrera a favor de Israel, tu pueblo. En los procesos proféticos que se están aproximando con esos tratados de paz, Señor, yo alabo tu nombre porque tu gloriosa y redención se aproxima para esta tierra, para levantarnos en gloria a los que tenemos la fe y la creencia que tú vendrás por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas, Señor amado. Guárdenos para todos esos días que se aproximan a estar en pie, Señor. Conduzca, Señor, a esta gran nación y a sus habitantes que te conozcan y se vuelvan a los principios de tu palabra, en la cual fue fundada esta gran nación, Señor amado. Y a la iglesia que está presente en pie, Señor, que esta iglesia aprenda, reciba y se ponga, Señor, bien a la brecha y levantemos vallado por estos habitantes y estos gobiernos, Señor amado. Bendice esta gran nación, traiga salvación y arrepentimiento. Bendice a tu pueblo comprado con sangre. Bendícelo, Señor de señores. Te damos la gloria y la alabanza. Dígaselo. Dígaselo, pueblo, adórele, iglesia, alábele, iglesia. Acuérdense con el salmo que empezamos, 32:10. Bendita la nación que confía en Jehová el Señor. Usted y yo somos esa nación. Bendita, bendita, bendita. Alabado sea el Señor de los señores. Gloria a Dios. Me da gracias. Gracias, Jesús. Póngase. Los que están intercediendo, gracias.